Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. Agora estamos também no YouTube. Apoie-nos no apoia.se/La Mezcla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares y hoy tenemos el placer de conversar con Viviana Nieto del Instituto Caro y Cuervo. Muy bienvenida, Viviana. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Bueno, el Instituto Caro y Cuervo es una organización muy interesante que me ha llamado la atención, sobre todo por el material con el que yo como profesora trabajo mucho, que es Aula América. Es un material de enseñanza de español para extranjeros desde un punto de vista latinoamericano, ¿no? En otros episodios de La Mezcla hemos discutido con varios entrevistados e entrevistadas sobre la centralidad de España en la enseñanza de español y por qué esto ocurre y qué se está haciendo desde este lado del charco para cambiar esta situación, porque España tiene 40 millones de habitantes e Hispanoamérica pues son cientos de millones, ¿no? Es una diferencia importante. Así que para empezar, quiero que nos cuentes un poco de ti, de tu trayectoria personal hasta llegar al Instituto Caro y Cuervo y también sobre lo que hace el instituto. Bueno, Miriam, pues yo soy Viviana Nieto, estudié en la Universidad Lenguas Extranjeras, luego ingresé al Instituto Caro y Cuervo a hacer mi maestría en enseñanza, perdón, a hacer mi maestría en lingüística española y luego unos años después descubrí que podía también trabajar como profesora de español para extranjeros y comencé a formarme como profesora de español para extranjeros por fuera del instituto. Tuve la oportunidad de enseñar español a extranjeros por primera vez en Perú en el año 2007 y fue una experiencia muy bonita que me gustó mucho y volví a Colombia a enseñar español para extranjeros y desde entonces me he dedicado a esto. En el Instituto Caro y Cuervo creamos una maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua, que es el único programa en el mundo que forma profesores de español para tres públicos que son extranjeros, indígenas y sordos, porque en Latinoamérica, además de la enseñanza de las lenguas extranjeros, pues tenemos otras comunidades que son las comunidades nativas, que también tienen que aprender español para integrarse al ámbito laboral, para poder acceder a la educación superior. Y pues además tenemos la población sorda, que también está en esas mismas condiciones, que necesita aprender pues la lengua oficial del país para poder acceder a la educación superior pues a la fuerza laboral. Y en el Instituto Caro y Cuervo desde el año 2010 estamos dedicados a fortalecer a Colombia como un foco de enseñanza de español como lengua extranjera. En Latinoamérica ya había avances muy importantes como los de México y Argentina cuando comenzamos en Colombia esta iniciativa, pero Colombia despertó tarde al español como lengua extranjera por las cuestiones de seguridad, porque digamos que pues toda esta época de violencia no permitía que Colombia tuviera una imagen positiva para que los extranjeros vinieran a aprender español. Y a partir de la firma de los acuerdos de paz, entonces la imagen de Colombia fue mejorando y pudimos empezar a potenciarnos como un país líder en la región en enseñanza de español como lengua extranjera. Eso que dices es muy interesante, ¿no? Fortalecer a Colombia como centro, como un lugar de enseñanza de español como lengua extranjera, porque en mi experiencia como profesora aquí desde Brasil, la inmensa mayoría, diría yo, un 99,9% de los materiales de español como lengua extranjeras están hechos desde y para quien quiere viajar a España, ¿no? Las demás regiones del mundo hispano están sumamente subrepresentadas, ¿no? ¿Cómo surge entonces esa idea de la creación del Instituto Caro y Cuervo?
cómo se financia, ¿no? Con un centro tan fuerte de formación de profesores y de enseñanza de español, ¿cómo, cómo surge esa necesidad y esa posibilidad de que surja un instituto como Caricuervo? Ujú. Bueno, el Instituto Caro y Cuervo existe desde el año 1942, pero inicialmente se dedicaba a la filología española y al estudio también de la literatura hispanoamericana. Pero en el año 2010, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos delegó al Instituto Caro y Cuervo como el encargado de liderar todas estas iniciativas de español como lengua extranjera en Colombia, que incluye la formación de profesores, la investigación en el área y la creación de materiales didácticos también. Inicialmente teníamos un presupuesto astronómico cuando comenzó esta iniciativa. Ahora trabajamos español como lengua extranjera con el presupuesto normal del instituto, pero bueno, durante los años, digamos que hubo el boom del apoyo estatal, pues el instituto se fortaleció en las áreas que necesitaba y por lo menos contratamos, por ejemplo, el personal necesario pues para poder abordar todas estas áreas, ¿no? Como les digo, hacemos formación, investigación y elaboración de materiales didácticos. Y claro, la industria editorial de español como lengua extranjera es muy fuerte en España, es muy potente, porque en España las editoriales son las que se encargan de hacer los materiales de español como lengua extranjera. En cambio, en Latinoamérica no hay editoriales exclusivamente dedicadas a hacer materiales de español, sino que son las universidades, las instituciones de educación las que elaboran los materiales y hay muchos materiales, aunque no lo creamos, hay muchos materiales hechos en Latinoamérica, en México, en Argentina, en Colombia, pero precisamente como son las universidades las que lo elaboran, tienen la distribución tan potente, tan fuerte, tan permanente como lo puede hacer una editorial, ¿no? Las editoriales, pues digamos, tienen esta cuestión de distribución, también de promoción, mucho más visible, mientras que las universidades latinoamericanas pues no cuentan con esta fuerza, ¿no? Pero hay muchísimos materiales. Si vemos en México, en Argentina, en Colombia, hay muchos materiales para enseñar español con la visión de Latinoamérica, con el español de Latinoamérica, la cultura latinoamericana. Mira, qué interesante, porque esto en todos estos años de docencia nunca me ha llegado. He preguntado a mucha gente dónde están las universidades latinoamericanas. Tenemos la UNAM, por ejemplo, que es súper fuerte, súper potente en México, y tenemos la UBA en Buenos Sí. Aires, que están haciendo esas universidades. Y se lo he preguntado a muchas personas y nadie lo sabe, Pues hacen mucho. ¿no? El CEPE, que es el Centro Español para Extranjeros de la UNAM, tiene una serie editorial muy importante de español como lengua extranjera, pero como te digo, la distribución se limita a México. Ah, La UBA en Argentina y también la Universidad de Córdoba en Argentina tienen colecciones de español como lengua extranjera, pero que se quedan en Argentina. Y Colombia, en el Instituto Caro y Cuervo tenemos esta serie editorial que tiene una característica que es ventajosa y es que todos nuestros materiales están hechos en formato digital. Así tenemos una serie editorial que se llama Serie LL2, donde hacemos materiales de español no solamente para extranjeros, sino también para indígenas y para sordos, y son de uso libre y gratuito. Están en nuestro portal que se llama Spanish in Colombia, y lo pueden buscar en internet y pueden descargar los libros, usarlos sin ningún problema porque como el Instituto Caro y Cuervo pertenece al Ministerio de Cultura de Colombia, entonces produce estos materiales de muy buena calidad y de uso gratuito. Al principio tú mencionabas Aula América. Aula América fue una colaboración que hicimos con la editorial Difusión de España. Entonces, este material no es gratuito, pues porque es propiedad de la editorial. Nosotros somos coautores en el Instituto Caro y Cuervo, pero este libro sí se vende a través de la distribución de la editorial. claro, ese sí se encuentra. Conozco, por ejemplo, Macanudo, que es un material argentino, que sí se vende aquí en Brasil, y no estamos tan lejos de Argentina ni de Colombia, mucho menos. Pero normalmente no pasan a los niveles intermedios y Sí, altos, ¿no? No llegan a esos niveles y cuanto más alto alcanzas tu nivel de español, menos diverso es el material. así es.
Hay, ¿no? hay una serie que se llama Horizonte L de la Universidad de Córdoba que tiene todos los niveles, por ejemplo. En México, otra serie que se llama Dicho y Hecho, que tiene también todos los niveles. Pero sí, por lo general son materiales que se quedan solo en uno o en dos niveles, en los niveles iniciales, o incluso solo en los niveles avanzados. ¿Y qué crees que falta para que esos materiales que acabas de mencionar puedan llegar, puedan tener un alcance mayor? ¿Qué tendría que cambiar en nuestro escenario editorial, comercial, de logística y distribución, incluso para que los profesores de otros lugares sepamos que estos materiales existen? Sí, primero necesitan más visibilización, o sea, más promoción, más difusión, porque solo los especialistas sabemos que existen, ¿no? O sea, se necesita que mucha más gente sepa que existen, pero también la distribución es importante, ¿no? Entonces, tal vez hacer alianzas entre las instituciones para fortalecer esta distribución, ¿no? Que haya aliados en otros países que ayuden, que colaboren con la distribución de estos materiales, o incluso pues la alianza con otras editoriales en otros países, ¿no? Es que definitivamente una cosa es pues toda la logística que ya tienen desarrollada las editoriales y otra cosa es pues digamos la distribución limitada de las instituciones de educación, ¿no? Ahí se ve mucho la diferencia. ¿Cómo se dio esa asociación entre la editorial Difusión, que es de Barcelona, de España, y Caro y Cuervo? ¿Fue una demanda de la editorial? ¿Cómo fue ese manejo? Sobre todo considerando esa fuertísima predominancia de España, ¿no? En el mundo de la enseñanza de español. Sí, la editorial nos buscó y nos hizo la propuesta de hacer la adaptación de un manual que se llama Aula Internacional Nueva Edición. También ya antes de que hiciéramos Aula América existían dos iniciativas de hacer adaptaciones. La primera fue Aula del Sur, que se adaptó para el Cono Sur, especialmente para Argentina y para Uruguay, que ya no se distribuye, esa es otra cuestión, que pues ya no se actualizan los materiales y ya no se distribuyen. Y la segunda iniciativa se llama Aula Latina, que fue una adaptación que se hizo para México y Centroamérica. La tercera, digamos, esta tercera iniciativa fue Aula América y la editorial buscaba que no fuera un material que se centrara tanto en una área geográfica, ¿no? El Cono Sur o Centroamérica, sino que intentara abarcar más países, ¿no? Por eso entonces surge Aula América, que intenta pues dirigirse a más países. De todas formas es muy difícil decir que un material funciona para todos los países, ¿no? Por ejemplo, Aula América no incluye el voceo, entonces, por ejemplo, Argentina dice, bueno, entonces no es tan rentable en nuestras clases de español, ¿no? Y bueno, pero Aula América logró algo para integrar todos los países, que fue dedicar cada unidad a un país diferente. Entonces, por ejemplo, hay una unidad para Colombia, una unidad para Argentina, una unidad para México, una para Cuba, una para Perú, etcétera. Y esto también permite que entonces en cada unidad integremos variedades de esos países, ¿no? Porque, por ejemplo, Aula del Sur, pues era solamente Argentina y Uruguay, y Aula Latina era México y Centroamérica, ¿no? Entonces, esta idea de que cada unidad se dirigiera a un país diferente hizo que hubiera más diversidad cultural y lingüística también, ¿no? Porque entonces en la unidad de Perú, pues usábamos las palabras y las formas que se usan en Perú, en Colombia lo mismo, y también las realidades socioculturales de cada país. Y bueno, pues España tiene clarísimo que la mayoría de los hablantes de español estamos en América, ¿no? Entonces, por eso, pues esta iniciativa de adaptar los materiales también al contexto americano, porque además también hay un público de aprendientes europeo, asiático, interesado en establecer relaciones comerciales con América Latina y que saben que pues deben comenzar por aprender español y acercarse a la cultura latinoamericana para poder lograrlo. Claro, y una ventaja que veo en Aula América es que se mencionan países del mundo hispano
que no se mencionan en otros manuales, ¿no? Sale Guatemala, sale Costa Rica. Yo tengo una investigación de la que ya he comentado aquí en la mezcla sobre Gente Hoy 1, que también es un material de difusión, y en esa investigación mía he encontrado que no hay ningún latinoamericano que hable con otro sin el intermedio de España, ¿no? Interesante. Ahora mismo no recuerdo los números, voy a decir números aleatorios. De 100 locutores que hay en ese material, Gente Hoy 1, había unos 70 españoles de diferentes regiones de España y unos 30 de Latinoamérica. O sea, básicamente uno por país. No, pero no era uno por país, eran como 5 de Argentina, uno de Uruguay, unos 3 de Colombia y unos cuantos de México y alguno de Cuba. Y ya está. Latinoamérica está representada. Este tipo, ¿cómo ve el Instituto Caro y Cuervo esta centralidad de España en la enseñanza de español? ¿Es algo a lo que estén atentos? ¿Qué influencia ejerce la posición del instituto respecto a España? ¿Pueden ser socios, pueden trabajar juntos o están compitiendo por ese espacio del L? ¿Cómo se manejan con eso? Bueno, lo que pasa es que la situación es muy diferente. Y el Instituto Caro y Cuervo tiene alianza, por ejemplo, con el Instituto Cervantes también. Tenemos un convenio y hacemos actividades en colaboración. Somos muy cercanos y la verdad no nos vemos como competencia porque es que no somos competencia en números, en potencia. O sea, es indiscutible que España es muchísimo más fuerte, ¿no? Y hay una cuestión muy importante, es que el Instituto Cervantes pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores de España y eso le permite estar en todos los países, ¿sí? Mientras, pues donde tienen representación diplomática, mientras que en Colombia el Instituto Caro y Cuervo pertenece al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura es un órgano nacional, no es internacional. El Ministerio de Cultura de Colombia es del país, no es un órgano internacional. Por lo tanto, pues nosotros no tenemos acción internacional. De donde estamos, hemos muchísimo, la verdad, y hemos logrado muchísimo, pero pues por supuesto que no, sabemos que no estamos al nivel del Instituto Cervantes, pues con toda la fuerza del Ministerio de Relaciones Exteriores de ellos detrás, y no aspiramos, por ejemplo, a tener institutos Caro y Cuervo en otros países del mundo, ¿no? Que esa no es la naturaleza del instituto, afortunadamente, me encantaría decir que sí, pero la naturaleza del instituto pues es del orden nacional, ¿no? Es de Colombia. Aún así, a través de, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, al que no pertenece el instituto, pero del que es socio, logramos enseñar español a servidores públicos y personal diplomático de muchas representaciones internacionales de Colombia. Y bueno, enseñamos español en Asia, en África, en Europa, en el Caribe, no hispanohablante también, pero digamos, esta no es una iniciativa del Instituto Caro y Cuervo solamente, sino de Colombia, del país, ¿no? Dada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no tenemos representaciones físicas en esos países, sino que dictamos cursos a través de las instituciones de educación colombiana, las universidades colombianas dictan esos cursos en el exterior, en las instalaciones donde está ese cuerpo diplomático ubicado, por ejemplo, ¿no? Pero no tenemos sedes de enseñanza de español fuera de Colombia, como pasa con el Instituto Cervantes. Y este año, por ejemplo, el Instituto Caro y Cuervo se está estrenando en estos cursos de español para extranjeros y la semana pasada 3 profesores del instituto viajaron para dictar cursos de español para diplomáticos entre septiembre y diciembre en República Checa, Estonia y Barbados. Es la primera vez que el instituto envía a sus profesores. Siempre hemos participado como asesores, como organizadores, como colaboradores, pero no como, pues como impartidores de los cursos, ¿no? Esta es la primera vez que lo hacemos. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Y además porque la política, según me cuentas, esa política lingüística del Instituto Cari Cuervo es muy reciente, ¿no? Claro. Lleva poquísimos años, si comparado a
a esa exportación de lengua y cultura a través de la invasión y la colonización de España, ¿no? Claro. Sí, en el Instituto Caro y Cuervo llevamos 15 años trabajando, digamos, sin parar por el español como lengua extranjera, pero 15 años no son nada. 15 años tampoco es tanto en comparación con Argentina y México, por ejemplo, que comenzaron en la década de los 80, ¿no? Entonces ellos llevan, claro, no, 20 años de ventaja, pero aún así, pues con toda la interacción que yo tengo con mis colegas de otros países, mis colegas latinoamericanos, puedo decir que en este momento el Instituto Caro y Cuervo y Colombia están al nivel de México y de Argentina en la enseñanza de español, ¿no? Porque México y Argentina no han avanzado mucho más allá de lo que ya tenían en unas décadas anteriores, mientras que Colombia en 15 años avanzó muchísimo, ¿no? Inesperadamente avanzamos mucho y bueno, digamos que podemos estar ya al mismo nivel. Sí, eso está muy bien, pero a mí personalmente como latino profesora de español y latinoamericanista, ya me gustaría ver que se unieran México, Colombia, Argentina y todos los demás que se quieran sumar para poder ocupar ese espacio, porque de verdad es una laguna. Yo que estoy muy interesada en el tema, llevo 10 años buscando y coleccionando fragmentos de materiales latinoamericanos, ¿no? Me imagino quizás un profesor que quizás no esté tan enfocado en las diferentes variedades latinoamericanas, ¿no? Así que qué bien y espero que puedan seguir creciendo y que puedan tener ambiciones más internacionales, de expansión internacional. Bueno, sería un sueño que los principales países latinoamericanos que enseñamos español nos uniéramos como bloque, ¿no? Para, pues, para fortalecer la oferta de español como lengua extranjera. Por ejemplo, en México no existe una política lingüística de enseñanza de español como lengua extranjera, en Argentina tampoco, tal vez Colombia es el país que más lo ha desarrollado. Brasil tenía la ley del español y la perdió, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, se necesita desarrollar una política específica y desafortunadamente, me da mucha pena decirlo, pero los latinoamericanos solo trabajamos en pro del español cuando España está de por medio y nos organiza, ¿no? Digamos que nos falta autonomía, nos falta mucha autonomía para poder trabajar nosotros solamente, ¿no? O sea, España logra organizarnos y consolidar trabajos conjuntos, pero los latinoamericanos no trabajamos solos en pro del español. Y España no sigue organizando, ¿no? O sea, no digo que esté mal ese trabajo en conjunto con el Instituto Cervantes o con la editorial Difusión, que son claramente españoles, está bien y todos tenemos que estar unidos para que el español como lengua extranjera crezca, pero también deberíamos tener nuestras propias asociaciones y nuestros propios, sin esa necesidad de mediación de España, Así ¿no? es. Porque tanto tiempo después de las diferentes independencias, seguimos dependiendo de España para organizarnos, ¿no? Y eso se nota en los materiales didácticos, como había dicho, ¿no? Porque no hay dos latinoamericanos que se hablen entre sí. Así es. Y mira que los, digamos, los proyectos de lengua panhispánicos como el Diccionario de la Lengua Española, que ahora es panhispánico porque incluye todas las variedades del español, el Diccionario de Americanismos, ahora se está haciendo un diccionario fraseológico también panhispánico, pues ahí están todos los países hispanoamericanos participando, pero porque España finalmente es el país que lidera este trabajo conjunto, ¿no? Espero que algún día podamos hacerlo de manera autónoma, pero yo creo que ese día todavía está lejos. Claro, exactamente, porque una de las cosas que también me llama, uno de los símbolos de esa centralidad, de esa organización que realiza España es la RAE, ¿no? Para los oyentes que quizás no lo conozcan, porque no todos son profesionales de la lengua, es la Real Academia del Español, que es esa institución que hace los diccionarios, la gramática, y está ubicada en España. Y es curioso cómo la RAE tiene ese diccionario de americanismos, todo un continente con cientos de millones de hablantes de español, pero no tiene un diccionario de españolismos. América se convierte en esa masa sin forma, todo es América y España es especial. España tiene todas esas variedades y particularidades, ¿no? España tiene regiones, América tiene
países, Ujú. como si todos los países fueran pues uniformes, ¿no? Sí, así es, pero bueno, en el diccionario de la lengua española ahora aparece la marca de españolismo cuando lo es, por lo menos, ¿no? No se considera ya español general, porque antes todo lo que se usara en España se consideraba español general, ¿no? Pero ahora palabras que solo se usan en España tienen la marca de españolismo, digamos que eso ya es una ganancia en la diferenciación dialectal. Y pues claro, o sea, es evidente porque pues la mayoría de los hablantes estamos en América, o sea, en realidad lo marcado debería ser lo de España, no lo de América. ¿Qué trabajo realiza la Academia Colombiana de la Lengua, que es esa especie de sucursal de la RAE en Colombia? ¿Consideras que el trabajo que realiza esa sucursal realmente refleja las diferentes variedades y palabras del español colombiano? Bueno, la Academia Colombiana de la Lengua fue la primera fundada en América. Somos la primera academia fundada a este lado del Atlántico y tiene trabajos importantes, especialmente en asocio con el Instituto Caro y Cuervo, pero desafortunadamente no, digamos, podría ser mucho más visible como otras academias que son mucho más activas, como por ejemplo la Academia Mexicana, ¿no? La Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Chilena de la Lengua, la Academia Cubana de la Lengua incluso es mucho más activa y tiene trabajos propios. La Academia Colombiana de la Lengua pues se centra más en cuestiones de filología e incluso de literatura que en cuestiones lingüísticas propiamente, ¿no? Y tal vez porque en Colombia está el Instituto Caro y Cuervo, que es la institución que tradicionalmente ha liderado esta cuestión de recopilación de los colombianismos, de las diferentes hablas de Colombia, ¿no? Tal vez el hecho de que el Instituto Caro y Cuervo exista ha hecho que el trabajo de la Academia Colombiana de la Lengua se centre más en cuestiones filológicas y de literatura que propiamente en cuestiones lingüísticas, ¿no? Digamos, los diccionarios de colombianismos importantes han sido publicados por el Instituto Caro y Cuervo, claro, en colaboración con la Academia Colombiana de la Lengua, pero no es un producto, digamos, insigne de la Academia Colombiana de la Lengua, sino del instituto. Ajá. ¿Y qué hace entonces? ¿Cuáles son las principales actividades de la Academia Colombiana? Eso, digamos, la discusión filológica, pero y además se centra mucho más en cuestiones de literatura que en cuestiones lingüísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí hacen muchas charlas sobre autores colombianos, pero claro, generalmente autores canónicos, ¿no? Hasta hace muy poco, por ejemplo, empezaron a incorporarse en la Academia Colombiana de la Lengua escritores más jóvenes e incluso mujeres. Hay muy pocas mujeres en la Academia Colombiana de la Lengua y hace un par de meses, por ejemplo, se nombró por primera vez a una mujer negra y a una mujer indígena como miembros de la academia, ¿no? Digamos que la Academia Colombiana de la Lengua ha sido muy conservadora en ese sentido y hasta ahora está integrando pues otras poblaciones que son muy evidentes en Colombia y que ya deberían estar incluidas desde hace mucho tiempo pues en esta representación de la academia. Queda, no, como latinoamericanos, nos queda muchísimo por caminar. Así es. En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. Y hablando de colombianismos, me gustaría que nos contaras así de manera bastante general cuáles son las principales regiones lingüísticas de Colombia, cuáles son las principales variedades del español de Colombia y sus principales características. Incluso si necesario, puedes contarnos de los estereotipos, porque los estereotipos nos ayudan mucho a entender así qué es lo que más llama la atención según el punto de vista de quien está desde afuera. Bueno, pues Colombia tiene una particularidad muy importante y es que está ubicada tanto en el Caribe como en los Andes. Entonces Colombia tiene español del Caribe, pero también español andino. Según los trabajos que han realizado dialectólogos muy reconocidos del Instituto Caro y Cuervo, como el profesor José Joaquín Montes Giraldo, pues él establece que hay dos superdialectos en Colombia, que son precisamente el dialecto costeño, ¿no? Y el dialecto interiorano. El dialecto costeño pues tiene además dos vertientes porque tenemos Caribe, pero también Pacífico, y el dialecto interiorano que incluye pues el español hablado en los Andes colombianos, pero también
en esta parte que es una llanura que limita con Venezuela y también el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Toda esta región del Amazonas. Entonces, digamos que son los dos superdialectos principales, el costeño y el interiorano. Este costeño pues tiene dos diferencias porque los caribeños no hablan igual que los del Pacífico, por ejemplo, pero digamos serían las dos diferencias más grandes. Y en cuanto a los estereotipos, bueno, pues se supone que en el español interiorano, que buena parte está en los Andes, pues está el español en el que se conservan los sonidos, ¿no? Por ejemplo, donde no se aspira la S, donde no hay neutralización de R y L, por ejemplo. Estos fenómenos sí se dan en el español de las Ajá. costas. ¿Puedes No, no toda nuestra audiencia está en el área de lenguas, ¿no? Si podrías dar un ejemplo de lo que es la aspiración de la S, la neutralización de la R y la R. Bueno, entonces, en el interior de Colombia, por ejemplo, decimos los niños, ¿no? Y pronunciamos las dos S, los niños. En las costas sería muy común escuchar los niños o los niños, Ujú. aspirado o simplemente elidido, ¿no? Los niños, por ejemplo. Y la neutralización de R y L, por ejemplo, poder decir algo como en verde, que suene como verde, verde, verde. Eh, y bueno, esos son fenómenos pues muy comunes en la costa, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hay un mito de que en las ciudades del interior se habla mejor que en las ciudades de la costa, ¿no? Y especialmente en Bogotá, por supuesto, porque es la capital, ¿no? Entonces, en Bogotá se habla mejor que en el resto de Colombia, ¿no? En el Instituto Caro y Cuervo no defendemos esa idea, por supuesto, porque no defendemos Claro, que haya un español mejor o peor ni en Colombia, ni en las 21 variedades del español. Bueno, y a partir de esta idea de que en Bogotá se habla el mejor español del mundo, entonces también la idea de que el español de Colombia es el mejor del mundo, ¿no? Pero como te digo, en Colombia, en el Instituto Caro y Cuervo no defendemos esta idea de que haya un mejor español o un peor español, sino que hay variedades diferentes. Y pues como el instituto no solamente estudia las lenguas, sino también las cuestiones etnográficas y culturales de la lengua, pues rescatamos todos los elementos culturales junto con lo lingüístico para mostrar pues que somos diversos y no mejores o peores que los demás. claro. Aquí en Brasil al menos es relativamente famosa la variedad paisa del español colombiano, sobre todo por la serie Narcos, Claro. ¿no? De la que participó el actor brasileño Wagner Moura, Ajá. que a mí personalmente no me convenció mucho. Como alumno de español le fue excelente. El tiempo que tuvo para aprender el español que tuvo que hablar es impresionante, pero como a mí personalmente, es una opinión totalmente personal, como que no alcanza poner la variedad adecuada del español para representar a un personaje como Pablo Escobar. ¿Y cuáles serían así esas principales características de ese español paisa, de ese acento paisa? Bueno, yo no soy paisa. Y cómo ves? No sé si habrás visto la serie o al menos algún capítulo, la actuación de Wagner Moura. Me gustaría escuchar tu opinión, tu valoración de su actuación y de su performance en español. Bueno, la verdad es que los colombianos no somos muy fanáticos de las series de narcotráfico porque digamos que para nosotros es una cuestión susceptible, ¿no? Sabemos que son muy famosas en el mundo, también sé que ha habido otros Pablos Escobares extranjeros como Javier Bardem, por ejemplo. No, no he visto la actuación de este actor brasilero, la verdad, no podría opinar porque no la he visto. Pero para los colombianos, a pesar de que estas series son muy famosas fuera de Colombia, para nosotros no es tan grato verlas en las pantallas y en las plataformas. La verdad es que no nos gustaría que se resaltaran otras cuestiones de Colombia que son mucho más significativas y más importantes para nosotros. Pero también entendemos pues que estos temas son los que venden, los que se consumen a nivel global, ¿no? Y bueno, el español paisa tiene algo muy importante que ha aportado al español general y es una jerga sicarial que se llama parlache, que se hizo muy popular a partir de la década de los 80, cuando el narcotráfico
tenía tanto auge y era una jerga pues que tenía una función de ocultamiento, ¿no? Para que la policía no los descubriera, para que la gente del común no los descubriera. Pero muchas de estas palabras han pasado al español de Colombia y ahora ya pues en realidad no es una jerga sicarial, sino que hace parte del español de Colombia, ¿no? Entonces, una palabra como parce, por ejemplo, ¿no? Que es amigo, y que de hecho tiene su origen en el contacto entre los colombianos y los brasileños, ¿no? Parce es de parcero, pues de parceiro, en origen en el parlache, ¿no? Y aunque antes estaba marcado, era una jerga marginal, pues ahora parce es una palabra del español de Colombia, ¿no? Ya no tiene esta marca marginal ni sicarial, ¿no? Toda esta jerga sicarial se ha ido extendiendo a Colombia, a toda Colombia, y todos los colombianos ya la conocemos y la usamos, ¿no? Digamos que ese ha sido un aporte importante del español antioqueño, del español paisa. ¿Qué lenguas y culturas aportan a las diferentes variedades del español colombiano? Para poner un ejemplo, ¿no? Aquí en Brasil tenemos influencia de muchas lenguas bantu de África, tenemos influencia según la región más del italiano, por ejemplo, aquí en São Paulo, ¿no? Nuestra tonada es bastante similar a la del italiano, sobre todo en determinadas zonas de la ciudad de São Paulo. Tenemos una cantidad enorme de palabras del tupí o ñengatú, de la lengua general. ¿Y cómo funciona eso en el español de Colombia? ¿Qué palabras son famosas por tener una raíz en otras lenguas, en otras culturas? ¿Y cuáles son las principales culturas que aportan a la variedad colombiana? Bueno, pues en cuanto a las culturas aborígenes, digamos que el mayor aporte de las lenguas nativas es el del quechua, indiscutible, ¿no? Pues, y principalmente en el español andino. Pero Colombia tiene también otra particularidad y es que no es un país de inmigrantes. Colombia durante siglos ha estado cerrada a la inmigración, de hecho, ¿no? Entonces yo siempre digo, los colombianos somos colombianos. Los venezolanos y los colombianos finalmente somos muy parecidos, ¿no? Porque históricamente, pues fuimos un mismo país, ¿no? Entonces, en Colombia no hay una inmigración masiva, significativa, que yo te diga, claro, la inmigración de esta cultura aportó tanto en la lengua, porque desafortunadamente no ha sido así. Y yo digo desafortunadamente porque eso hace que no estemos mezclados con otras culturas, hace que los colombianos seamos chauvinistas y que creamos que todo lo colombiano es mejor que lo demás. Y por supuesto, yo soy colombiana y me encanta todo lo colombiano, pero no necesariamente significa que sea mejor que lo demás. Ahora, por primera vez en la historia de Colombia, por ejemplo, hay una inmigración sistemática de asiáticos que jamás se había visto, y especialmente de chinos. ¿Asiáticos de dónde? Especialmente Chinos. chinos, sí, porque se han ganado las concesiones para la construcción bueno, las convocatorias para la construcción de vías especialmente, ¿no? Por ejemplo, el metro de Bogotá lo está construyendo un consorcio chino, un tren de cercanías entre Bogotá y unos municipios de Bogotá también lo va a construir este consorcio, una ruta al mar, la está construyendo también un consorcio chino. Entonces es la primera vez que tenemos también una presencia fuerte eh, de asiáticos, y a los colombianos todavía nos causa mucha curiosidad salir a la calle y ver asiáticos, o en el restaurante ver asiáticos, en el centro comercial, en los buses. No es común. Por eso te digo que los colombianos somos colombianos. Y de lenguas originarias, pues el quechua, ¿alguna más? Desafortunadamente, solo el quechua. ¿Por qué? Porque los grupos aborígenes están muy minorizados y muy marginados, además, ¿sí? Los grupos indígenas colombianos no son aguerridos como los indígenas mexicanos, como los indígenas peruanos, ecuatorianos, bolivianos, que han influido también en la población mestiza y en la cultura mestiza, ¿no? En Colombia los grupos indígenas están muy minorizados, desafortunadamente. Todavía también están, digamos, muy localizados en regiones específicas, pero el conflicto armado también ha hecho que se desplacen a las ciudades grandes, ¿no? Pues estos grupos que están en las ciudades grandes están en unas condiciones muy malas, en realidad, ¿no? Algunos mejores que otros, pues los grupos más grandes, digamos que tienen más fuerza, pero los grupos más pequeños que llegan a la ciudad, pues la pasan muy mal.
están en unas situaciones muy difíciles, precarias en realidad, y el gobierno, el Estado lo que hace es pues intentar que vuelvan a sus territorios, porque finalmente para los grupos indígenas el territorio es muy importante para mantener sus tradiciones y, por ejemplo, bueno, logran que vuelvan al territorio, pero en unos meses ya están de nuevo en Bogotá porque la situación de violencia hace que vuelvan a desplazarse, ¿no? Entonces, digamos que Colombia tiene muchísimas particularidades en muchos sentidos por esta cuestión de la violencia, ¿no? Que aparentemente no existe y no pasa mucho en las ciudades grandes, pero en los territorios rurales sí se vive la violencia y los pueblos indígenas, por ejemplo, son los que más la sufren, ¿no? Porque pierden su territorio y perder su territorio significa perder su cultura y por lo tanto perder su lengua. Los niños que crecen, los niños indígenas que crecen en las ciudades, pues generalmente ya no van a hablar su lengua nativa, sino que aprenden español porque en la escuela deben aprender español y si van a acceder a la educación superior, pues mucho más, ¿no? Hay algunas escuelas que tienen esta cuestión de integración de las dos lenguas, de las dos culturas, pero son muy pocas en realidad y las escuelas tampoco están preparadas para asumir ese reto bilingüe y bicultural, ¿no? Eh, es muy difícil. No hay una política estatal de pluralidad lingüística como por ejemplo se está haciendo en Bolivia desde inicios del gobierno de Evo Morales o en Perú también, que sobre todo el quechua y el aymara están cada vez más valorados, ¿no? Esa diversidad lingüística. En Colombia aún no hay una política estatal de diversidad, pluralidad lingüística. Sí, la política existe en el papel, ¿no? La Constitución dice que Colombia, por ejemplo, es un país plurilingüe y multicultural y las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios, por ejemplo, ¿no? Pero pues esto sigue quedándose en el papel porque en la educación no se refleja tanto, ¿no? No hay, por ejemplo, no hay profesores formados para asumir estos retos de bilingüismo. Y te decía que esto no solamente pasa en las comunidades indígenas, sino también con la comunidad sorda, ¿no? Eh, y bueno, pues no hay materiales didácticos, por ejemplo, para enseñar español con este enfoque bilingüe. El Instituto Caro y Cuervo ha hecho las primeras publicaciones y las primeras propuestas de materiales didácticos con este enfoque bilingüe, pero a nivel del Estado no hay mucho, ¿no? Claro, están las políticas escritas en el papel, pero no hay desarrollos que faciliten la enseñanza a los profesores, el día a día de los profesores, ¿no? Eso no se ha desarrollado desafortunadamente todavía. Y bueno, aprovecho también para invitar pues a los colegas que estén interesados para que conozcan nuestros materiales didácticos, porque también pueden ser, digamos, una idea, una guía para que desarrollen materiales para sus propios contextos, ¿no? Tenemos materiales basados en música colombiana, en cine colombiano, en literatura colombiana, y bueno, pues, y en el español de Colombia, pero también en la cultura latinoamericana, por supuesto, porque la cultura no es solamente colombiana, sino latinoamericana, ¿no? En estos materiales también, pues, incluso pueden usarlos en sus clases, estos materiales son perfectamente aplicables en otros países hispanoamericanos y latinoamericanos, también Brasil, eh, pero también para que vean, digamos, ideas de cómo podrían hacer materiales para sus propios contextos y sus propios países y sus propias variedades de español. Claro, claro. Yo ahora mismo, en cuanto terminemos esta entrevista, voy a buscarlos porque de verdad me interesan muchísimo. Me quedó una curiosidad sobre la comunidad sorda en Colombia, ¿no? Porque aquí en Brasil, Libras, la lengua brasileña de señas, es una lengua cooficial con el portugués. Cada vez que sale el presidente en la tele, debe haber un intérprete de Libras, los eventos oficiales del Estado y cada vez hay más accesibilidad en lengua de señas. ¿Cómo funciona la lengua de señas en Colombia? ¿Todos los países hispanos siguen la misma lengua de señas con sus variedades, con sus variantes regionales o cada país tiene su propia lengua de señas? Bueno, tengo que decirte que la lengua de señas colombiana no es una lengua oficial en Colombia y esa es una lucha de la comunidad sorda en Colombia para lograr este reconocimiento porque debería ser una lengua oficial, por supuesto. Pero de todas formas en televisión, en los noticieros, en las alocuciones presidenciales, sí hay una interpretación en lengua de señas. La lengua de señas colombiana y las lenguas de señas
no son, no se comparten en los diferentes países, porque hasta hace muy poco tiempo, pues los sordos de los diferentes países no tenían contacto. Los oyentes tenemos contacto frecuentemente a través del cine, de la televisión, ¿no? De la música, pero los sordos no tienen, digamos, un canal que haga que todos compartan la misma lengua. Entonces, claro, los sordos colombianos no tenían contacto con los sordos españoles ni con los sordos nicaragüenses, porque no tienen, digamos, productos culturales en común, como nos pasa a los oyentes con el cine, con la literatura, con la música, con la televisión en general, ¿no? Entonces esto hace pues que cada país desarrolle su propia lengua de señas. La lengua de señas colombiana tiene bases de la lengua de señas francesa, por ejemplo, pero pues también tiene muchos elementos propios colombianos. Y Colombia tiene una isla en el Caribe que se llama San Andrés, y estos sordos sanandresanos pues no tienen contacto con los sordos colombianos continentales. Entonces, esta lengua de San Andrés pues es prácticamente una lengua completamente diferente a la lengua continental de señas de Colombia, ¿no? Porque pues ellos nunca han tenido contacto directo. Entonces, claro, otra vez el territorio es muy importante para las lenguas de señas, ¿no? Compartir, poder tener movilidad en el territorio. Y pues los sordos no tienen esa posibilidad. No, no la han tenido. Ahora las redes sociales han hecho pues que los sordos de varios países puedan tener contacto, ¿no? Pero antes de las redes sociales no era posible. Wow. No, yo no tenía absolutamente ni idea. Senhores, Olá, pessoal. Aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar nossa estrutura, investir em microfones melhores e garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mescla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. en lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla. Bueno, estamos ya a punto de terminar esta entrevista, pero antes quiero que nos dejes aquí alguna recomendación cultural y cultura en el sentido más amplio posible, ¿no? Lugares que visitar, libros que leer, páginas web, perfiles interesantes en Internet, en redes sociales, música, películas. Quiero que nos dejes una recomendación cultural para conocer mejor las variantes del español de Colombia y para conocer Colombia mucho más allá de esos estereotipos del narcotráfico. Bueno, pues recomendadísimo seguir las redes sociales del Instituto Caricuervo y de Spanish in Colombia, porque pues ahí estamos divulgando cuestiones culturales de Colombia todo el tiempo, ¿no? No solamente de un territorio, sino de todos los territorios colombianos. En cuanto a la música, bueno, también Colombia es mucho más que Shakira, Juanes, Carlos Vives, Maluma. Los ritmos del Pacífico, por ejemplo, son pues muy vivos, ¿no? Vibrantes, la música de los llanos colombianos que se comparte con los llanos venezolanos. La música del sur de Colombia que se comparte con Ecuador y a veces es más conocida en Ecuador que en Colombia, ¿no? ¿Puedes darnos algunos nombres para que la gente pueda sí, del Pacífico, buscarlos? Del Pacífico, por ejemplo, Chokip Town, Herencia de Timbiquí. La música del sur, bueno, no tengo, en este momento no se me ocurren autores específicos, pero es la música, bueno, es la música que se comparte con Ecuador. La música campesina colombiana, que es de una zona de Cundinamarca y Boyacá principalmente, que se llama Carranga. El autor más importante es Jorge Velosa, y también ahora hay grupos más modernos, por ejemplo, uno que se llama los Rolling Ruanas, como imitando a los Rolling Stones. Ruana es un poncho que usan los campesinos colombianos, entonces ellos se llaman los Rolling Ruanas.
A Marta Gómez, es una cantante colombiana que emigró a España hace mucho tiempo y que yo creo que representa muchísimo de lo que somos en Colombia y que ni siquiera los colombianos mismos la reconocemos. Y bueno, pues creo que lo demás es muy conocido en Colombia. Y bueno, todos estos cantantes que no son tan reconocidos fuera de Colombia, pero que son muy importantes para los colombianos, están en nuestros materiales didácticos. Por eso les digo que los consulten, también para que conozcan no solamente cuestiones didácticas, sino cuestiones culturales y folclóricas colombianas. En cuanto a la literatura, bueno, pues otra vez los más conocidos, García Márquez, pero también hay mujeres colombianas muy destacadas actualmente, ¿no? Pienso en Laura Restrepo, en Alejandra Jaramillo. Estoy pensando en el nombre de esta escritora negra que les digo que la nombraron hace poco en la Academia Colombiana de la Lengua, que es, ahora lo olvidé, perdón. Bueno, en Colombia, digamos que el canon literario sigue estando muy restringido a los hombres, ¿no? Cuando trabajo con los profesores de español les pregunto qué escritores colombianos conocen y siempre dicen nombres de hombres, ¿no? Pero hay muchas escritoras colombianas también. Y bueno, como les decía, estas cuestiones del narcotráfico son muy sensibles para los colombianos, no son una cuestión de orgullo, ¿no? Ni de las que nos guste hablar mucho, pero Colombia pues es muchísimo más a través de la música especialmente. Yo creo que Colombia es un país que tiene mucho que mostrar y pues de todos los paisajes y la diversidad geográfica de Colombia, ¿no? Colombia tiene pues playa, montaña, páramo, nevado, en un espacio muy pequeño, porque finalmente a comparación de un país como Brasil, pues Colombia es un país muy pequeño, ¿no? Y tenemos toda esa diversidad junta, ¿no? Entonces eso también hace que los colombianos seamos muy diferentes en nuestra forma de ser, ¿no? Este estereotipo de todos los colombianos, no todos los colombianos bailan salsa, todos los colombianos, no sé, son divertidos, todos los colombianos son muy alegres, pues depende de la región, ¿no? Y pues claro, y además depende de cada persona, pues finalmente son estereotipos, ¿no? Pero precisamente somos muy diversos, además tenemos mucha diversidad en un espacio muy pequeño, como les digo, ¿no? Entonces hace que, pues, que haya muchísima representación en pocas personas en realidad. Ajá, muy bien, Viviana. ¿Y hay algo que quieras decir a nuestra audiencia que quizás se me haya olvidado preguntar, que me haya faltado? ¿Algo que quieras decir sobre el Instituto Caro y Cuervo y sobre el español de Colombia? Bueno, pues el español de Colombia no es el mejor del mundo. Porque Me parece ninguno lo muy es. importante destacarlo, ¿no? Porque siempre que interactúo con otros colegas, siempre dicen, colombiana, habla el mejor español del mundo, ¿no? Precisamente por ese estereotipo que nosotros mismos hemos... y bueno, yo creo que es un país también por descubrir, porque como te decía, desafortunadamente la violencia ha hecho pues, que no muchos extranjeros vengan a Colombia con tanta frecuencia. En los últimos años el turismo ha incrementado muchísimo y bueno, a veces Colombia es un país más seguro para visitar, ¿no? Pues todavía es muy desconocido y muy enigmático para muchas personas, pero yo creo que todos los extranjeros que vienen a Colombia terminan enamorándose de Colombia, ¿no? En una época el eslogan de la oficina de turismo de Colombia era Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Por eso no he ido, por eso nunca he ido a Colombia. Sí, entonces, Porque tengo bueno, compromisos en Sao Paulo. El día que vaya a Colombia me da miedo que lo deje todo, lo tire todo y me quede ahí por las playas del Caribe, de Santa Marta y no vuelva nunca sí, más. sí, sí, Y sí. aquí una curiosidad, uno de mis primeros profesores de español fue Juanes. Cuando Muy estaba bien. recién aprendiendo, cantaba mucho todos los éxitos de Juanes y así es como empecé a agarrar un poco la velocidad de la pronunciación, ¿no? Y un poco de vocabulario. Así que no desechen ni a Juanes ni a Shakira No, porque por son excelentes supuesto. profesores de Yo no español. estoy diciendo que los desechen, en nuestros libros están, por supuesto, pero no son lo único que hay de música en Colombia, Claro, ¿no? claro. Y A Dios le pido es la canción más didactizada
para enseñar el subjuntivo en internet, ¿no? O sea, no sé cuántas versiones existen en internet para enseñar el subjuntivo con a Dios le pido, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no los usen, pero que hay mucho más allá de ellos, ¿no? Claro, claro, claro. Viviana, agradezco inmensamente por todas tus aportaciones, todo el conocimiento que has compartido. Aquí en La Mezcla, el Instituto Caro y Cuervo y tú tienen las puertas abiertas y tenme en cuenta cada vez que tengan, que necesiten un puente hacia Brasil, porque para esto estoy yo, ¿no? Para hacer estos puentes culturales y lingüísticos y para que Brasil se integre aún más a todo el continente latinoamericano, ¿no? Porque aquí no nos vemos como latinoamericanos y lo que es una lástima, ¿no? Y no es cierto. Así que, por favor, cuenta con La Mezcla y conmigo personalmente para apoyar al instituto y a ti en lo que necesiten de Brasil. Y eso va muy en serio, es de verdad. Bueno, pues muchas gracias. En el instituto tenemos unas relaciones muy fortalecidas, relaciones académicas con Brasil, precisamente gracias a la enseñanza de español, ¿no? Entonces, para el Instituto Caro y Cuervo siempre es grato tener amigos, colegas, brasileros, ¿no? Perfecto, Viviana. Muchísimas gracias y hasta las próximas. Hasta luego.